vamos ahora a estudiar el derecho natural. Y este es el único derecho que no va a empezar como empiezan todos los demás conceptos de derecho, como un conjunto de normas jurídicas. Y no empieza así por lo siguiente, porque se dice que el derecho natural es anterior a todo derecho escrito. Es perenne, es eterno. Ha existido y existirá siempre, a pesar de lo que diga el derecho escrito, a pesar de lo que diga y aplique la autoridad pública en un momento determinado. El derecho natural es siempre el mismo. Y es un conjunto de máximas basadas en la justicia, la equidad y el sentido común que se imponen al legislador mismo y que nacen de la naturaleza biológica, racional y social del hombre. ¿Sí? ¿Por qué biológica? Bueno, pues a veces cuando alguien tomaba el poder se aplicaba la ley del más fuerte porque la naturaleza lo había dotado, entonces se pensaba que él era el facultado por su propia naturaleza en someter a los demás, ¿verdad? Posteriormente, ya cuando se da la presencia de los filósofos en la antigua Grecia, aquí tenemos la imagen de Sócrates y su alumno más famoso, más destacado, Platón, que Platón les tiene cierto resentimiento posteriormente al gobierno o a lo que ahora conocemos como el Estado, porque siente que fallaron al juzgar equivocadamente a su maestro Sócrates y que le ocasionó que lo llevara a la muerte. Bien. Entonces, ahí Platón establece la naturaleza racional, en el sentido de que él considera que los que debían de gobernar eran los más sabios, ¿verdad? Pues ahí se quedó esperando Platón. Y por su parte, la acepción sociológica del derecho natural, en donde se agrupan todas las teorías que buscan el fundamento y origen de este en los atributos que el hombre posee como animal político, que después derivaría en los pactos sociales para la creación del Estado. Sócrates refiere las exigencias del derecho natural a la voluntad divina y distingue las leyes escritas o derecho humano de las no escritas e inmutables, establecidas por la divinidad. Esta tesis, a la que podemos dar el nombre de concepción teológica del derecho natural, según nos señala García Maínez, fue también defendida por un contemporáneo del moralista ateniense, el gran trágico Sófocles, que aunque no eran precisamente amigos, de hecho Sófocles era un detractor de Sócrates y crítico, incluso lo señala en alguna de sus obras. Sin embargo, coincidían en la acepción del derecho natural. Y Sófocles, en una de sus tragedias, Antígona, nos hace ver la diferencia entre lo que es el derecho escrito, el derecho de los hombres, y lo que es el derecho natural, perenne, eterno, inmutable, que nunca cambia, que tenemos en la conciencia cada una de las personas, a pesar que no seamos conocedores de las leyes. Tenemos cierta conciencia de lo que es justo. Y cuando presenciamos determinado acto, podemos discernir si ese acto es justo o injusto. Es algo pues que traemos en la mente, la conciencia. Y así en esta obra, Antígona, el tirano Creonte había emitido un edicto por el cual no se le podía dar sepultura al cadáver de Polínice, que era hermano
de Antígona. Sin embargo, Antígona, yendo en contra de ese edicto, decide darle sepultura a su hermano. Y entonces Creonte la manda llamar para que le explique por qué fue en contra del edicto. Y es ahí, en este diálogo, donde podemos identificar lo que es el derecho natural. Y lo hacemos en la voz de Antígona, quien nos lo manifiesta de la siguiente manera. Cuando Creonte le reclama y le dice: tú que inclinas el suelo a la cabeza, ¿confiesas o niegas haber sepultado a Polínice? Y Antígona le contesta: lo confieso, no niego haberle dado sepultura. Creonte le pregunta: ¿conocías el edicto que prohibía hacer eso? Y Antígona le contesta: lo conocía, lo conocen todos. ¿Y has osado violar las leyes? ¿A qué leyes se refiere en este caso Creonte? A sus leyes, a las leyes escritas, a las leyes del gobierno actual, que pueden ir en contra del derecho natural. Pero entonces Antígona le contesta de la siguiente manera, oponiendo al derecho natural frente al derecho de los hombres, frente al derecho escrito. Es que Zeus no ha hecho esas leyes, ni la justicia que tiene su trono en medio de los dioses inmortales. Yo no creía que tus edictos valiesen más que las leyes no escritas e inmutables de los dioses, puesto que tú eres tan solo un simple mortal. Inmutables son, no de hoy ni de ayer, y eternamente poderosas, y nadie sabe cuándo nacieron. No quiero, por miedo a las órdenes de un solo hombre, merecer el castigo divino. Ya sabía que un día debo de morir. ¿Cómo ignorarlo? Aún sin tu voluntad. Y si muero prematuramente, será para mí una gran fortuna. Para los que, como yo, viven entre miserias innumerables, la muerte es un bien. Aquí tenemos pues la respuesta magistral que Sófocles pone en palabras de Antígona para hacerle ver al gobernante en turno que su derecho escrito, que la expedición de sus edictos no son más, a pesar de lo que diga, a pesar de las sanciones que imponga, no pueden ser más que ese derecho natural. Y este derecho natural a veces es muy controvertido y depende de la interpretación que cada quien le dé. Por ejemplo, en nuestro país todavía en la actualidad está la discusión respecto del aborto y se hace uso del derecho natural para defender ambas posturas. Los que defienden el derecho a la vida lo hacen considerando que es un derecho fundamental y que nadie tiene facultad para interrumpir el embarazo. Los que defienden el derecho al aborto lo ven desde el punto de vista, desde el derecho o de la facultad que tiene la mujer para disponer de su cuerpo y por lo tanto admitir, aceptar como la interrupción del embarazo. Entonces, les repito, hay veces que incluso los defensores del derecho natural se dividen para defender derechos distintos o que se contraponen.